En el presente video vamos a abordar el tema de Hard Law y Soft Law para el derecho internacional. Además vamos a brindar información que nos ayude a la distinción de estos conceptos tan importantes en materia de derecho. Para lograr un mejor entendimiento del tema, iniciaremos explicando los conceptos de Hard Law y Soft Law. Estos representan el alcance que tiene el derecho internacional al moldear y reglamentar las relaciones entre los estados. En el caso del Soft Law, significa derecho blando o derecho suave, por lo tanto no tiene obligatoriedad. Eso quiere decir que en los instrumentos de Soft Law no hay voluntad por parte de los estados a obligarse en forma alguna. El derecho suave tiende a ser definido como un conjunto de mecanismos tales como las declaraciones, las resoluciones y programas de acción que demuestran conformidad ante las normas establecidas por el derecho internacional, pero no son vinculantes ante la ley. Algunos de los ejemplos que podríamos mencionar en términos de soft law serían la mayoría de las resoluciones y declaraciones de la Asamblea General de la ONU, también los elementos como declaraciones, principios, códigos de práctica, etc. Estos a menudo se encuentran como parte de tratados de marco en materia de medio ambiente. También podríamos incluir los planes de acción y otras obligaciones no convencionales. Ahora bien, si hablamos del concepto de Hard Law, estos en esencia se refieren a los tratados y reglas que son adoptados por los estados, y una vez que son adoptados, estos se vinculan ante la ley. Esto quiere decir que los instrumentos de Hard Law o de ley dura, como también se les conoce, otorgan a los estados y a los actores internacionales responsabilidades y derechos reales que sí son vinculantes ante la ley. Ahora veamos algunas de las características más representativas de los instrumentos de Soft Law. La primera es que guían el comportamiento y aplican la influencia en una forma menos tangible, esto comparándolas con los instrumentos de Hard Law porque éstas sí vinculan ante la ley. Bueno, hablando de vincular ante la ley, pues la ley blanda es definida típicamente como una ley que no vincula legalmente. Sin embargo, esta puede tener efectos legales ya sea directos o indirectos. Si bien se argumenta que la ley blanda no crea una obligación tan fuerte de cumplir, esta conlleva sus propias ventajas y de esto hablaremos más adelante. Los instrumentos de soft law son diseñados por organismos administrativos como las autoridades locales para proporcionar orientación en la toma de decisiones, particularmente en la administración de la legislación. En la actualidad es una práctica común entre los estados adoptar dentro del régimen internacional de protección al ambiente al que pertenece el régimen climático acuerdos vinculantes con un alto contenido de normas que carecen de obligatoriedad, es decir, las famosas normas de soft law. Un ejemplo de lo anterior es el Acuerdo de París de 2015. Dicho acuerdo no es jurídicamente hablando un instrumento excepcional, sino tan solo la manifestación reiterada de la comunidad internacional para enfrentar el cambio climático sin imponer leyes vinculantes a los participantes. Para llevar a cabo dicho acuerdo, se reunieron el 12 de diciembre del 2015 197 países. Dicho trato tiene por objeto reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a 2 grados Celsius, al tiempo que se buscan medios para limitar esta subida de nivel a solo 1.5 grados. Hoy en día son 189 países los que se han unido a este acuerdo. El acuerdo incluye los compromisos de todos los países por reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático. También brinda un marco duradero por el cual se regirán los esfuerzos mundiales durante los decenios de años próximos. Su objetivo principal consiste en aumentar las ambiciones climáticas de los países con el tiempo. El Acuerdo de París marca el inicio de un cambio hacia un mundo con bajas emisiones de carbono. La aplicación de este acuerdo es fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ya que ofrece una hoja de ruta para las medidas climáticas que reducirán las emisiones. Sin embargo, hay que mencionar nuevamente que dicho acuerdo tiene una gran influencia de derecho blando, por lo cual sigue sin tener carácter de obligatorio. Ahora pasemos a ver algunos de los ejemplos que existe en materia de Hard Law. A nivel global existe el Convenio para la Protección de la Capa de Ozono, el Convenio Ramsar sobre humedales de importancia internacional y el Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los países de América. A nivel regional existe el Convenio sobre el Cambio Climático, el Convenio para la Protección de la Biodiversidad y la Protección de las Áreas Silvestres en América Latina y el Convenio Regional para el Manejo de la Conservación de los Ecosistemas Forestales. Después de haber nombrado estos ejemplos, quizá pudieron darse cuenta que en los de Hard Law hablábamos de convenio.
mientras que en los de soft law hablábamos de resoluciones, declaraciones, planes de acción, principios, prácticas, etc. Sin embargo, en el derecho internacional, el nombre con el que se bautice un tratado no tiene importancia. Desde los trabajos realizados por la Comisión de Derecho Internacional hace algunas décadas y ahora por norma convencional, un tratado puede adoptar cualquier denominación, ya sea acuerdo, convenio, convención, protocolo, pacto, carta, declaración, memorándum de entendimiento, modus vivendi, canje de notas, estatus, acta o incluso tratado, entre otras. Lo que es relevante, como ya se dijo, en un instrumento internacional es que éste se considere que tiene fuerza jurídica vinculante o no. Para entenderlo de una forma más sencilla, veamos un ejemplo. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas es y se considera un tratado, pero no así ocurre en el caso de la Carta Mundial de la Naturaleza. Ambos instrumentos internacionales se llaman carta, pero uno es obligatorio y el otro no. Para estos casos, como en otros, lo que determina el estatus del documento no es el título, sino la intención de las partes para crear relaciones jurídicamente vinculantes. Dicho de otra manera, el nombre del instrumento no necesariamente determina su naturaleza jurídica. Ahora que hemos visto que el derecho internacional se basa en el pensamiento de la soberanía de los estados nacionales independientes, podríamos decir que ningún acuerdo de carácter multinacional es completamente duro o completamente blando. Pero entonces, ¿cómo podríamos aprender a diferenciar entre soft law y hard law? Pues si navegamos por los términos de un tratado o de tal vez un acuerdo internacional, podríamos darnos cuenta que existen algunos elementos claves particulares que pueden ayudarnos a determinar el nivel de dureza o suavidad de este. Uno de ellos es la identificación de las obligaciones legales. Esto se refiere que además de reconocer el tipo de documento o arreglo del que estamos hablando, aprendamos a determinar el grado en el que el acuerdo obliga legalmente. Esto es lo que principalmente define la diferencia entre un instrumento de soft law y un instrumento de hard law. De esta forma, el carácter hard o soft de determinada norma no está directamente relacionada con el grado de su cumplimiento. Es más, existen normas soft que pueden gozar de alto prestigio, amplio consenso y espontánea observancia, mientras que existen normas hard que pueden requerir de muchos esfuerzos diplomáticos o largos procesos jurisdiccionales. Esto hace que alcanzar su pleno cumplimiento sea difícil o incluso resulte imposible la exigibilidad de las mismas. Cabe enfatizar que el concepto de soft law era prácticamente inexistente hace más de 5 décadas. Este ha ido evolucionando de manera concisa junto con el desarrollo del derecho internacional. Será importante prestar atención a su evolución y a su interacción con el hard law dentro del marco legal internacional en un futuro. Ahora que estamos hablando del derecho blando y de sus inicios, es buen momento para cuestionarnos cómo es que surgió este. Pues bien, en el pasado, si bien la labor reguladora y mediadora del Estado en la resolución de conflictos era casi incuestionable, hoy en día esta labor se ha visto seriamente cuestionada por el enrevesado tejido social actual y la enorme complejidad de las controversias y conflictos de interés que en él emanan, y cuya solución debe ser asumida por el Estado, evitando caer en todo momento en la contradicción y en el desagravo comparativo. En este sentido, en un mundo cada vez más globalizado, las complejas relaciones surgidas entre los diferentes ámbitos de la política nacional e internacional, en la economía nacional y global, y en todos los aspectos concernientes a la vida social, han supuesto que desde los órganos gubernamentales del Estado se haya dejado de lado paulativamente a los métodos habituales de regulación normativa, y esto es lo que dio paso a lo que hoy conocemos como derecho blando. Este nuevo sistema normativo surge en contraposición a las clásicas formas de creación normativa, dejando de lado el carácter impositivo en cuanto a la realización y prohibición de conductas reflejadas en las normas jurídicas y apostando por el contrario por la sugerencia, la promoción y el planteamiento de propuestas de pauta de conducta para que sean asumidas de forma voluntaria. Ahora, este nuevo fenómeno que conocemos como soft law ha aumentado su presencia en los últimos años, adentrándose de forma profundamente palpable en las diferentes ramas de la ciencia jurídica, la filosofía y la ciencia política. Esto debido al creciente fenómeno de la globalización y a la enorme y creciente complejidad de las relaciones jurídicas, económicas y sociales. Ahora veamos algunas de las razones por las cuales los instrumentos de ley blanda pueden representar una alternativa atractiva a la legislación tradicional. Una de las razones es que puede ser más fácil llegar a un acuerdo cuando el formulario no es vinculante, y pues este es el caso de la ley blanda.
Como segunda razón, tenemos que los instrumentos de ley blanda permiten a los estados acordar disposiciones más detalladas y precisas debido a su compromiso legal. Y por último, que los instrumentos de ley blanda son flexibles y fáciles de modificar o reemplazar, especialmente en alta dinámica de las organizaciones internacionales. Por otro lado, una de las pocas desventajas que podría presentarse al utilizar derecho blando o soft law es que debido a la falta de conexión con los parlamentos nacionales y los organismos democráticos para la legitimidad de los acuerdos, sería comparablemente más difícil implementar tales políticas de ley blanda si se necesita financiación, legislación o apoyo público. Como ya lo hemos visto anteriormente, los instrumentos de soft law no imponen obligaciones internacionales. Sin embargo, esto no significa que carezcan de todo efecto jurídico, pues en diversas ocasiones reflejan el estado de desarrollo de normas consuetudinarias o son la base de tratados futuros, e incluso por su propia naturaleza, en tanto generan expectativas de comportamiento, están regidos de alguna manera por el principio de buena fe, lo que explica su utilidad y cumplimiento. Esto lo hace atractivo para implementarlos en la legislación actual. De esta manera, el soft law resulta especialmente relevante cuando el principio de buena fe encabeza las relaciones interestatales, así como en el desarrollo, interpretación y clarificación del derecho internacional o del derecho estatal por los operadores jurídicos. Ahora veamos el fenómeno del soft law en el derecho internacional en la actualidad. La ley blanda tiene una función complementaria y fortalecedora dentro del orden jurídico internacional actual. Cuando una solución legal a un problema específico en las relaciones internacionales no se puede alcanzar, las normas extralegales a menudo proporcionan un sustituto práctico o una base para el desarrollo de normas legalmente vinculantes. Entre las causas del incremento en la adopción de instrumentos propios del soft law está la debilitación del proceso de codificación y desarrollo progresivo llevado a cabo en el seno de la Comisión de Derecho Internacional, que en ocasiones ha puesto en duda la efectividad del proceso de codificación y el riesgo de someter determinados instrumentos a quirúrgicos procesos de negociación y ratificación. Este incremento en el uso de soft law en el derecho internacional actual también se debe a que éste ofrece sus propias ventajas. Entre ellos se encuentra que reducen los costos propios de las negociaciones convencionales, así como el impacto que la delegación de facultades a organismos supranacionales podrá tener en el ámbito de la soberanía. La creciente adopción de instrumentos de soft law en las conferencias internacionales permite la participación de actores no estatales, tales como las organizaciones no gubernamentales, lo que en ocasiones otorga más legitimidad a las normas derivadas de tales procesos. De esta manera, el soft law resulta especialmente relevante cuando el principio de buena fe encabeza las relaciones interestatales, así como en el desarrollo, interpretación y clarificación del derecho internacional o del derecho estatal por los operadores jurídicos. Otro aspecto importante a considerar cuando se habla de soft law es el hecho de que a una falta de mecanismos institucionales de control y cumplimiento, tales instrumentos pueden producir efectos en el ámbito interno. Por ejemplo, pueden servir de inspiración a parlamentos para la adopción de legislación interna o a los jueces como pautas interpretativas de tratados internacionales para determinar la existencia de una costumbre o un principio general de derecho internacional. Ahora sí, a manera de conclusión y para poder dar por terminado este tema, nos gustaría volver a enfatizar la importancia de reconocer que el empleo del término soft law responde a una necesidad más práctica que lingüística, que su uso común busca explicar el funcionamiento del sistema internacional en su conjunto más que el de ciertas normas sociales, y que su utilidad deriva más de su propia ambigüedad que de su nitidez. Esto al mismo tiempo es reconocer que el derecho internacional, como todo ordenamiento jurídico, está expuesto a los juegos del lenguaje, que el valor jurídico y el valor persuasivo operan conjuntamente y que en el fondo la realidad del derecho es una realidad que construye a partir de determinados referentes teóricos y expresiones prácticas que se encuentran en constante reacomodo y transformación. En este sentido, es importante destacar la transformación del soft law en hard law, no solo en el ámbito internacional a través de la celebración de tratados posteriores o de la configuración de una práctica consuetudinaria,
sino también desde el punto de vista interno con la adopción de medidas legislativas o judiciales que incorporan los estándares del soft law a la normativa interna, reconociéndole el carácter obligatorio.